con el problema 10. Bien, chicos, empezamos entonces con la clase, ¿ya? A ver, en el tema de hoy día son aproximadamente 20 propiedades que vas a aprender. 20 propiedades, ¿sí? Como mínimo de esas 20 propiedades, las que son obligatorias memorizar son 10. Y acá van las dos primeras, ¿ya? Repito, en la clase de hoy día son 20 propiedades. 10 obligatorias y las otras 10 opcionales, ¿ya? A ver. Voy a ir colocando las que son obligatorias. Primero, ¿cuánto suman los tres ángulos internos de un triángulo? 180. 180. 180. Esta propiedad es obligatoria. Ángulo interno alfa, ángulo interno teta, ángulo interno beta. Ya, si esa propiedad ya la saben, excelente, ya va una, ya va una. Así vamos a resolver la pregunta 10. Y otra fórmula obligatoria es cómo se calcula un ángulo externo. Dos ángulos internos igual a un ángulo externo. Perfecto, perfecto. Un ángulo La suma externo, de dos internos. exacto. Cuando se prolonga, esto se llama lado y esto se llama prolongación. La prolongación forma el ángulo externo. Se llama ángulo externo al que aparece en la prolongación o continuación de un lado. Su fórmula es que vale la suma de dos internos, dos. Beta no, porque beta está junto. El que está junto al externo no se usa, sino los otros dos. Y a teta más alfa. Bien, entonces hacemos la pregunta 10 para eso, ¿ya? Si ya eres de los chicos que conocen las teorías, arrasa con los 15 problemas. Yo sí voy a trabajar de acuerdo al orden teórico. Estas son las propiedades más simples del triángulo, ya la más simple. Entonces, hay un problema para eso que sería la número 10. ¿Lo intentas, te parece? Mientras yo grafico, a ver. En el gráfico del 10 hay un triángulo grande y acá hay una trisección. ¿Qué significa trisección? Dividir en tres partes iguales. Dividir en tres partes iguales. Esto se llama trisección. Ya así. Acá hay otra trisección. Siempre hay que aprender palabras, porque en el examen de admisión esas palabras aparecen en los textos, ¿ya? Trisección significa formar tres ángulos iguales. Acá también trisección. El problema dice hallar. Acá me piden calcular A más B más C. Este es A. Este es B. Y este es C. Vamos a calcular el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. La práctica está desordenada, pero yo lo voy a ordenar en función a mi teoría, porque quiero que todos aprendan el tema bien, ¿ya? A ver. Entonces, chicos, vamos a calcular A más B más C. Y estas son nuestras teorías. A ver, ¿cómo empiezas? ¿Cuánto crees que salga? ¿Sale 180? Perfecto, la respuesta es correcta, 180, ¿ya? Todos tienen que intentar, ¿ah? Por favor, nadie de brazos cruzados. Todos están con una hoja o en el Paint trabajando, intentando, ¿sí? Estamos en la tercera semana de clase y nadie se relaja, ¿sí? Profe, en la 9 sale 300. ¿Qué número? 9. Perfecto, respuesta correcta, muy bien, ya. Entonces, Lápiz. vamos a empezar así, ¿ya? A ver, el primer paso sería trabajar en este triángulo pequeño acá, ahí, con la fórmula 2. Así que nuestro primer paso va a ser calcular el ángulo externo que se llama A. A sería el ángulo externo, beta el interno y alfa el interno.
Así que diremos A es el externo y vale alfa más beta. Espero que eso se pueda entender. A es el externo, alfa más beta. Acabo de usar esta fórmula. El segundo paso va a ser la misma fórmula, pero en un triángulo más grande. Ahora nuestro ángulo externo va a ser este, ya en este triángulo total hasta acá. El triángulo va a quedar ampliado, más grande, ¿no? Para este triángulo, B sería el ángulo externo, 2 beta sería el interno y 2 alfa el interno. Así que sería así. B va a ser igual a 2 alfa más 2 beta. Listo. Ahora, como paso 3, vamos a usar esta fórmula de acá en el triángulo total. ¿Ya? ¿Cuánto suman los 3 ángulos del triángulo total, grandote? Vamos a sumar 3 alfa más 3 beta más C. Así. 3 alfa más 3 beta más C. Y estoy aplicando la propiedad número 1, esta que está acá, 180. Y ahora, como el problema te dicen que calcules una suma, fíjate acá, el problema es calcular la suma, calcular A más B más C. Entonces, en álgebra le van a enseñar que sumar ecuaciones es uno de los mejores métodos para llegar a la respuesta. Entonces, vamos a sumar las ecuaciones. Inclusive, cuando se suma, se puede eliminar de frente los términos iguales en diferentes miembros. Por ejemplo, si miras acá, ¿cuántas alfas hay? ¿Cuántas alfas hay en el segundo miembro? 3. ¿Y cuántas alfas hay en el primer miembro? Eso se puede eliminar de frente. ¿Cuántas betas hay acá y cuántas betas hay acá? Eso de eliminar son reglas básicas del álgebra. Solo sumarías A, B y C. Que si te das cuenta es la pregunta principal. Y acá como se fue todo, solo quedaría 180. Bien, chicos, ¿se entendió? A ver, hablen. Ese es el problema más básico de la práctica, ¿ya? Tómenle una foto si desean y ahora vamos a pasar al problema número 9, que también es otro problema básico. Vamos a pasar al 9 y al 5, ¿ya? Al 9 y al 5. Propiedad para la pregunta 9 y 5. Vamos a trabajar la 9 y después la 5 con esta propiedad. Esta figura se llama cuadrilátero cóncavo, más conocido como el boomerang. Este ángulo de acá se calcula sumando los 3 interiores. Esto más esto más esto. Bien, esta es otra teoría que tienes que memorizar obligatoriamente. ¿Cómo se calcula el ángulo X en un cuadrilátero cóncavo o boomerang? 2 problemas para eso. Vamos a hacer primero la 9 y luego la número 5, ya rapidito.
Bien, en la 9 sería así. Calcular X más Y más Z. Esa es la 9, ¿ya? Y acá hay un triángulo grande. Y acá hay tres boomerangs. Tres boomerangs. Acá está el primer boomerang. El primer cuadrilátero cóncavo. Por acá va a haber otro. Así. ¿No? Y por acá va a haber otro así. Listo. No se olviden que esto se llama trisección. Trisección. Alfa, alfa, alfa. Arriba también hay una trisección. Beta, beta, beta. Y acá hay otra trisección. Teta, teta, teta. Se dice trisección porque hay tres partes iguales. La pregunta es hallar el ángulo X, que es este, más el ángulo Y, más el ángulo Z. Bien, entonces vamos a hacer paso a paso la solución, ¿ya? La respuesta, ¿cuánto sale? Ya algunos lo han dado. Escriban la respuesta, chicos, si 300. la tienen. Va a 300. salir 300, ya 300. Bueno, así yo voy resolviendo primero los problemas fáciles, dejando los difíciles para el final, ¿ya? A ver. Entonces, 300. vamos a hacer como primer paso la propiedad 1, esta propiedad 1. Vamos a sumar los tres ángulos y lo vamos a igualar a 180, sería 105. Ángulo 3 alfa, ángulo 3 beta y acá el ángulo 3 teta. Y hemos usado la propiedad básica de la suma ya igual a 180. Sacamos tercia. Tercia de 3 se va el 3, tercia de beta y tercia de 3 teta se va el 3, tercia de 180, 60. Ahora vamos a hacer la propiedad de los cóncavos. Esta propiedad la vamos a usar tres veces. Tres veces, ¿ya? Así que primera vez lo usaremos para X en esta posición. Para X, para Y en esta posición y para Z en esta posición. Hay tres cuadriláteros cóncavos, pero en distinta posición, ¿ya? Entonces, si te estás ubicando, me vas a dictar. ¿Cómo sería X en este cuadrilátero cóncavo o boomerang? Ahí. 3 alfa. 3 alfa más 3 beta. alfa más beta más teta. Perfecto. 3 alfa, un solo beta, un beta y un solo teta. Cambiamos de posición para el ángulo Y. Para el ángulo Y ya sería acá. Y sería un solo alfa, 3 alfa más beta más beta. un solo alfa, 3 beta, ¿no? 3 beta y un teta. Y un solo teta. La última posición será para Z. Para Z, el Alfa boomerang más es beta más teta. un solo Tres alfa, un solo No, beta, Y pero 3 tres teta. veces teta. Tres. Hay 3 completo. Y ahora debe ser obvio, no se olviden que sumar ecuaciones Sistema de es una de ecuaciones. las cosas que haremos siempre, ¿ya? Sumamos y acá quedaría la pregunta. Esta es la pregunta, por lo tanto el problema ya está terminando. Acá agrupamos 3, 4, hay 5 alfa, entonces agrupamos con el 5 factorizado. Acá hay 1, 4, 5 beta, ahí está el 5. Y acá también hay 5 veces teta, pero para eso ya el 5 está factorizado adentro. Reemplazas el primer resultado. ¿Cuánto salió alfa más beta más teta? Todo esto había salido, 60. entonces la respuesta será 5 por 60. Así, ¿ya? Esa es la pregunta del boomerang, ¿ya? Del boomerang. Ahora vamos a hacer la 5 que también sale con el boomerang. A ver si alguien se anima a hacer la 5. Vamos a hacer la 5 y la 3, ¿ya? La 5 y la 3. Primero la 5, luego la 3. A ver, chicos.
Para la pregunta 5 y la pregunta 3, tienes que saber qué es un equilátero. ¿Qué significa un triángulo equilátero? El triángulo equilátero, para la clase de hoy día, solo importa que sus ángulos miden 60, 60, 60. Repito, se llama triángulo equilátero cuando los tres ángulos miden 60 grados cada uno y también se cumple que los lados son iguales. Pero para el problema 3 y 5 no se va a usar los lados iguales, solo se va a usar los ángulos de 60. Entonces ahora sí te exijo que me escribas la respuesta del 5. Vamos, todos. 100. Todos, por favor. El número 5. Sale 100. Muy bien, respuesta correcta, sale 100 grados. De ahí van a intentar la 3, ¿ya? Vamos a avanzar así poco a poco para que todos se puedan ubicar. Saquen papel, por favor. Nadie está con los brazos cruzados. ¿Sí? Todos tienen un papel, están trabajando, están reemplazando. Ya, entonces para la pregunta 5 acá me dan un triángulo equilátero. Este triángulo es equilátero. ¿Qué significa que el triángulo ABC sea equilátero? Los Que ángulos todos valen enteros son 60, 60, 60, ¿ya? Y por acá hay una recta así. ¿Sí? Y acá hay un boomerang. Espero que ya hayan visto el cuadrilátero cóncavo, está por acá, ¿no? ¿Sí? Esto es 30. Esto es X. Y por acá hay una prolongación así. Teta. Teta. Bien, listo. Entonces, vamos a resolver la pregunta 5. A alguno ya le salió, la respuesta es correcta, sale 100 grados, ¿ya? Mira cómo lo hago. Vamos a empezar así. Empezamos así. Todo lo que está en negro es el problema. Y lo que cambia de color, que ya no es negro, va a ser la solución. Siempre recuerden eso, ¿no? A ver. Como es equilátero, ¿cuánto vale este ángulo? Como es equilátero, 60. esto vale 60. Así ya. Acá también, como es equilátero, acá todo tiene que ser 60. Por lo tanto, para 60, ¿cuánto falta? Si ya hay 30, acá faltará 30. ¿Ya? Y por opuesto por el vértice, ¿no? Este ángulo teta lo podemos pasar acá al opuesto por el vértice. Teta. Opuesto por el vértice. Bien. Entonces, ahora vamos a empezar con nuestro primer paso acá, por ángulo externo. Profesor, ¿por qué teta? ¿Por qué puso ahí teta? Por la ley de los ángulos opuestos.
Hay una ley que dice todo ángulo siempre debe ser igual al opuesto. Esa teoría se llama opuestos por el vértice. Como el dato dice acá que vale teta, el dato, pues la ley de lo... Eso estamos aplicando. ¿Sí la tienes clara ahora? El ángulo de arriba siempre será igual al de abajo. El ángulo de la derecha siempre será igual al de la izquierda. Son leyes básicas de los ángulos opuestos, ¿ya? Bien, entonces pasamos acá y ahora vamos a hacer nuestro primer paso. Nuestro primer paso va a ser el ángulo externo. Una fórmula que vimos al principio. El ángulo 60, este 60 es el ángulo externo. ¿A qué tiene que ser igual 60? A la suma de los internos. 60 es igual a 2 beta más beta. Este 3 pasa a dividir. 60 entre 3, 20 grados. Ahí tenemos la respuesta para beta, ¿ya? Ahora, como ya sabemos cuánto es beta, acá lo voy a colocar, ya sabemos que beta vale 20 grados. Ahora, en este triángulo voy a calcular la suma. Voy a calcular la suma de 3 ángulos igual a 180. Así que el paso 2 va a ser sumar todo e igualarlo a 180. Para hallar teta. Voy a sumar A, que vale 60, más esto que vale 2 teta, más esto que vale 20, ¿ya? Aunque también hay una propiedad que este ángulo vale 90 más la mitad de 20. Esa propiedad se llama la propiedad del incentro, ¿ya? Antes de seguir con el boomerang, quiero enseñarte el método del incentro. A ver. El método del incentro, por si acaso, es un método que se va a usar en el 4, en el problema 4 y el problema 11, ¿ya? El problema 4 y el problema 11. Escuchen esto, por favor. Voy a hablarles del método del incentro para el problema 4 y el problema 11. Se llama incentro a un punto donde se cortan las bisectrices. Bisectriz, bisectriz. Si estas líneas son bisectrices, este punto se llama incentro. El método del incentro dice que este ángulo de acá, así como este, siempre vale 90 grados más la mitad de este ángulo que está acá. Esa, por si acaso, la vamos a usar cuando lleguemos al problema 4 y 11, que mejor lo voy a hacer después de este problema, ¿ya? A ver. Entonces, ahora sí, espero que la tengas clara. Si yo quiero aplicar el método del incentro, ¿cómo calculo X de frente? X igual a 90 Ya más 90 más la mitad de 20. ¿Cuánto es la mitad de 20? ¿La ven ahí? Ya. Ese método es el método más corto, pero yo quiero explicarte el método más largo. Ahora me voy al método más largo. Lo borro un ratito y cambio de método. Sigo el método que estaba explicando, ya el método más largo. Te había dicho que 2 beta más beta es 60, sale beta. Ahora voy a sumar acá los ángulos. Voy a sumar 60. Acá sería 2 teta. Y acá sería 20. Entonces vamos a sumar, ¿no? 60 más 20 sale 80. El 80 pasa al otro miembro. Este 80 pasa a restarse. Y teta vale 50. Entonces teta ha salido 50 grados. Y ahora pasamos al boomerang, ¿ya? Voy a pasar al boomerang. Sí, sí, te escucho. ¿Puede decir qué es el incentro? Este es el incentro. El incentro donde termina la bisectriz. Acá empieza la bisectriz y acá termina la bisectriz. Esto se llama incentro. Acá empieza la bisectriz y acá termina la bisectriz. Bien, entonces, regresando al paso largo, estoy explicando acá un método largo. Por el boomerang, ¿cómo se calcularía X? Por el boomerang, X sería igual 50 a 30 más 30 más 50 20. más 20. Y eso sale 100. Como pueden apreciar, este es el método largo. El método más corto se llama el método del incentro, ¿ya?
Bien, ahora quiero que hagamos con el boomerang el problema número 3. Ah, no, con el equilátero, con el equilátero. Con esta teoría vamos a hacer el problema 3, ya todos. Tómale una foto si deseas copiar al toque. Una fotito. Muy bien, ahora sí vamos a realizar la pregunta 3. Pregunta 3, tema triángulos equiláteros. Visualicen el problema 3. Exacto, ese comentario en un examen se necesita hacer muy rápido, ¿no es cierto? Ustedes saben que la pregunta que yo hago en realidad se hace en 10 o 15 segundos. Yo lo explico largo porque quiero que todos me entiendan, ¿sí? Pero en realidad el tiempo normal para resolver un problema así es 15 segundos, máximo 1 minuto, ¿ya? Bien, vamos con la pregunta número 3. Acá hay un triángulo equilátero, ¿verdad? Triángulo equilátero. Y acá hay dos rectas paralelas. A ver, hay una recta así, paralela a otra recta así, ¿ya? Son paralelas, acá hay 6 alfa. Y por acá estará alfa. El triángulo ABC es equilátero a BC. Equilátero, que acá está la teoría. La recta L1 es esta, paralela a la recta L2. ¿Ya? Así. Hallar el ángulo. Disculpe, en la 4 sale 36. ¿Cuánto? En la 4 sale 36. Ah, en la 4. Sí, perfecto, en la 4. En la 4. Pero dime, ¿has aplicado la propiedad que de 90 más la mitad? Sí. Ya, perfecto. Así como has hecho la 4, la 11 va a salir igualito, ¿ya? Muy bien, veo, así me gusta como su compañero. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Ángel. Ya, así como Ángel, por favor, les suplico a todos que se adelanten, adelántense, ¿ya? Hagan lo posible para escuchar el problema y adelantarse. Como pueden ver, yo cada problema lo explico en 6, 7 minutos. No es porque así se emplea el tiempo, sino es porque yo lo hago lento para que los que avanzan rápido terminen rápido y los que no saben geometría me puedan entender paso a paso, ¿sí? En realidad ya les he dicho que en el examen de admisión 1 minuto, 2 minutos ya tiene que salirte el problema. Así que todos están practicando. Nadie me escucha, todos están practicando para que se vuelvan rápidos. Si no, siempre serás lentito. A ver, acá. Hallar alfa si esta recta es paralela, ¿ya? Entonces yo voy a emplear este método. Voy a emplear este método acá. A ver. Voy a hacer el método del ángulo externo. ¿Se acuerdan que borré una propiedad? La propiedad 2 la borré. ¿Cómo se calculaba el ángulo externo? ¿Se acuerdan? El ángulo externo era la suma de dos. Como los ángulos internos. Los ángulos internos. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Ya ese método lo voy a emplear. Mira. Mira lo que voy a hacer entonces. Primero voy a colocar acá. ¿Cuánto vale el ángulo si es equilátero? 60. Ahí está. Si es equilátero, al toque acá 60. Ahora, este 60 lo voy a prolongar. Prolongo el 60 y prolongo el 6 alfa. Fíjate lo que estoy haciendo. He prolongado el 60 y he prolongado el 6 alfa. ¿Para qué? ¿Ves lo que he formado? Para formar un triángulo así. ¿Ya? 6 alfa con el 60 completa para 180. A ver, ayúdame a completar. ¿Cuánto le faltaría a 60
para llegar a 180 acá. Siempre una recta debe completarse con 180. 120. 120. Entonces este sería 120 que se convierte en el ángulo interior, 120. Y esto por la teoría de la Z, no sé si ustedes se acuerdan de la teoría de la Z, cuando hay dos paralelas, por la teoría de la Z, ¿cómo es este ángulo alterno con este? Entonces se supone que L2 es paralela con L1. Por lo tanto, verás acá una Z. Este ángulo por opuesto por el vértice, ¿cuánto es? Este es alfa. Y por opuesto por alterno por la Z. ¿Ya lo tienes? El alfa pasa al opuesto por el vértice. Y este alfa por la Z pasa para arriba. Acá está la teoría. Ahora sí voy a mirar este triángulo y lo voy a mirar así. A ver, míralo, compáralo. ¿Cuánto sería alfa? ¿24? Perfecto, respuesta correcta. Entonces, este sería el externo y estos serían los internos. Ya, así. Así que diré, en este triángulo, el ángulo externo es 6 alfa. ¿A qué debe ser igual a 6 alfa? A 120 más alfa. De acá, si no entiendes, de acá guíate. ¿Ya? Este alfa, mándalo a restar. 6 alfa menos alfa. Y el 5 que está multiplicando, el 5 baja a dividir. Entonces, ¿cuánto es 120 entre 5? Bien, ahí tienen la pregunta 3. Esa pregunta, por si acaso, es una pregunta que San Marcos tomó hace años. Es importantísima la número 3, ¿ya? A ver. Vamos a pasar ahora a la 4 y a la 11, ¿ya? La 4 y la 11. ¿Qué te parece si la 4 la haces tú y la 11 la hago yo? Porque es la misma pregunta, ¿ya? La 4 y la 11 es la misma pregunta. Su tema se llama el incentro. Por acá lo voy a colocar. Escúchame la teoría, por favor, ¿ya? ¿Qué significa la palabra incentro? A ver, la palabra incentro. Se llama así al punto donde se cortan, donde se juntan las bisectrices. Las 3 bisectrices o 2 bisectrices como mínimo. Una bisectriz sola nunca da incentro. Mínimo tiene que haber 2 bisectrices para que se forme el incentro. Así que quedamos en que incentro significa punto de corte de 2 bisectrices o de 3 bisectrices. Allá está el dibujo, a ver, mira. Esto sería la primera bisectriz. Y esta sería la segunda bisectriz. Y este ángulo cumple la propiedad del incentro, este ángulo que está acá. Este ángulo obtuso vale 90 más la mitad de K. Así que como hay 2 problemas, yo te dejo para ti el 4 y yo hago la 11. Vamos con la 11. A ver, los que ya tienen la respuesta del 4, comiencen a escribir. La 4 sale 36. La número 4 sale perfecto. Ahora vámonos con la 11. Les voy a leer la 11, ¿ya? A ver, dice así. Se tiene un triángulo ABC. Acá está el triángulo ABC. Dice de incentro I. Acá está el incentro. Ya saben que en este incentro se cumple esta fórmula, ¿ya? En la región exterior, o sea, fuera del triángulo, relativo a AC significa debajo de AC, por acá, ¿ya? Entonces, por acá vamos a colocar un punto Q. Así sería, exterior.
tal que la medida de AQC sería esto. AQC es este que está acá, vale 100 grados. 100 grados. ¿Está bien así? Y la medida de ABC es 70. ABC es K. K es este. ABC vale 70. Así. Pero lo que te preguntan es, calcule la suma de la medida, por si acaso, esto significa medida, ¿ya? Medida del ángulo IAQ. IAQ, se dice IAQ. Esa es la pregunta, sí. Alfa más ICQ. ICQ. En la 11 sale Ahí está el 135. Perfecto, ahora sí, la respuesta correcta es 135, excelente. Chicos, veo que pocos responden, pero la práctica no está difícil, la práctica está regalada, facilísima. Vamos. Entonces vamos a hacerlo con esta, ¿sí? A ver acá. Primero, ¿dónde aplico esta fórmula? La aplico acá, donde está la letra I. Ahí, ¿cómo calculo este ángulo entonces? Le pongo una letra y digo, X va a ser igual a 90 grados más la mitad de 70. La mitad de 70 es 35. ¿Cuánto vale X entonces? Y acá me sale 125. Pero me piden calcular alfa más teta. Entonces ahí puedo usar la propiedad del cuadrilátero. Hay una propiedad que no te la he indicado, pero así como el triángulo suma 180, ¿cuánto sumará el cuadrilátero? Hay unas leyes básicas de sumas. En el triángulo la suma es 180. 360. Cuadrilátero crece, siempre las sumas crecen de 180 en 180. Le aumenta 180 y la suma es 360. A ver, si me han entendido, en el pentágono, ¿cuánto será la suma? En el pentágono. Crece 180, crece 180. 540. Perfecto. Y en el hexágono, ¿cuánto sumarán los ángulos de un hexágono? 720. Perfecto. ¿Ya entendieron la lógica? Cada lado que crece la figura, la suma crece en 180, 180. Así que acá, para este cuadrilátero, vamos a sumar X, que vale 125, más 100, más alfa más teta, debe ser ¿cuánto? 360. O sea, acá sale 225. Acá aparece la pregunta del problema, alfa más teta. Por lo tanto, alfa más teta será la resta. Si quieres marcar la clave, tienes que restar 360 135. 125. Sale 100. Listo, entonces ahora sí, espero que puedan hacer la 4 solitos, ¿sí? La 4 está facilita. Bien, creo que ya podemos pasar al nivel 2. Ah, no, pero falta algunas cositas básicas. A ver. Me falta explicarte el excentro. Allá. En este momento les voy a explicar el excentro, ¿ya? El excentro. Voy a tocar el excentro y con eso ya pasamos al tema principal, que son los isósceles. Voy a hacer dos problemas de excentro, el 8 y el 15. Y de ahí ya pasamos al tema principal. El tema principal se llama los triángulos isósceles, que lo estoy dejando para el final.
Vamos a hacer la pregunta número 8. Ahora vamos a hacer la 8. Vamos a trabajar la 8 y la 15, ¿ya? A ver. Muy bien, chicos, atención a la teoría del excentro, ¿sí? Concéntrate primero en la teoría y luego hacemos dos problemas. Como puedes ver, estamos haciendo ciertos descansos para que tú puedas respirar, sacar tu hoja y poco a poco tomar notas e intentar la 8 y luego la 15, ¿ya? Lean, ¿qué significa excentro? Ahí está el concepto. La palabra excentro significa punto exterior donde se va a juntar dos bisectrices externas con una bisectriz interna. Te lo repito en un dibujo. Mira acá. Este es el triángulo. Y el excentro siempre va a estar acá afuera. Profe, en la 12 sale, en la 12 sale 4. A ver, déjame revisar, por favor. En la 12 no sale 4, lo siento. Siga intentando. A ver, la 5. Teoría 5. Escúchame qué es excentro, ¿sí? Excentro significa un punto que está fuera del triángulo donde se van a cortar dos bisectrices externas más una bisectriz interna, ¿ya? Así. Entonces, primero vamos a dibujar las dos externas. Se prolonga, prolongación, y acá aparece la primera bisectriz externa. Ahí va la primera bisectriz externa. Falta la segunda, acá también. Prolongo, y acá aparece la segunda bisectriz externa. ¿Qué faltaría? Esta es bisectriz externa, esta es bisectriz externa. ¿Qué le falta para que el excentro esté completo? Le falta la bisectriz interna. La bisectriz interna va a ser de A, por dentro. Esto se llama bisectriz interna. ¿Ya? Ahora, el excentro tiene varias fórmulas. Te voy a dar una de las fórmulas del excentro. El excentro puede estar, por si acaso todo triángulo tiene tres excentros. Hay un excentro relativo a este lado, hay otro excentro relativo a la base y hay otro excentro, ¿no? Todo triángulo cuenta con tres excentros. Y voy a darte acá una propiedad para el problema 8. A ver, escucha. Esta es una propiedad para el excentro. Cuando el excentro está formado por dos bisectrices externas, el ángulo vale 90 más la mitad de K. Sí. Repito la propiedad. Cuando el excentro está formado por dos bisectrices, acá tenemos, esta es una bisectriz externa. Y acá hay otra bisectriz externa. Entonces, este es el triángulo principal, ¿ya? ABC es el triángulo principal. Entonces, cuando hay dos bisectrices externas, este es K y X es este. En el excentro se forma un ángulo K. X. Sí. A ver, ejemplo. ¿Qué pasaría si esto fuera 10? Yo te digo, ¿cuánto vale este ángulo en el excentro? Respuesta. Hallar X. 95. 95. 90. Menos. Ahí me he equivocado, es menos. Ya, es menos. Más es cuando es incentro. Cuando es incentro se usa más y acá se usa menos. Entonces, ¿cuánto sería corrigiendo? 100. Ahora sí, vamos con la 8. Pregunta 8.
Ya, chicos, vamos a hacer dos problemas de excentro para que esto te quede claro, ¿ya? Dos problemas de excentro. A ver, su atención. El 8, ¿están listos? Una mirada a la 8, por favor. A ver, intenta buscar dónde estaría el excentro. A ver, piénsalo. ¿Hay un excentro? Claro que sí, pero está escondido. Ahí lo difícil es reconocer en dónde va. Sería la prolongación de las bisectrices en alfa y beta. O sea, acá, abajo, izquierda o derecha. Dime una de esas Abajo, palabras. abajo. Ya, Abajo, excelente, la base, excelente. abajo de la base. Eso es lo correcto. Creo que ya lo tienen. Si ya lo ubicaron, ya pueden usar esta fórmula de acá, ¿sí? ¿Sale 70? Te piden calcular, te piden cuánto vale el ángulo teta. No, ¿cuánto dijiste? 60, no. Ah. Ya, miren. Primero, primero el triángulo no va a ser el total. Acá el triángulo principal va a ser el chiquito que está arriba. Este va a ser el triángulo principal ahí. Si piensan que el triángulo principal lo es todo, ahí estarían en un grave error. Este va a ser el triángulo principal. Empieza acá, B y C. Esto no vale, son distractores, tampoco vale esto. Entonces, ubicas a tu triángulo principal. ¿Quién sería el valor de K? Si te fijas, K sería este ángulo que está acá. O sea, el ángulo K vale 4 veces teta. ¿Sale 30? Ahora sí, perfecto. Esa es la respuesta, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, centra tu mirada al triángulo de rojo y vamos a buscar nuestras bisectrices. ¿Quiénes son nuestras bisectrices? Esta sería la primera prolongación. Esto se llama prolongación y esta sería la primera bisectriz externa. Te lo tienes que prolongar, porque si no lo prolongas no hay excentro. ¿No ves que el excentro va a estar afuera? Esta sería la segunda prolongación y esta sería la segunda bisectriz externa. ¿Sí? Y acá donde chocan, ahí está el excentro. Ahora sí la tienes. Esto por eso son distractores. Distractor, distractor. ¿Ya? ¿Cuánto vale el ángulo formado en el excentro? 90 menos 2 teta. Esta es la fórmula. Es 90 menos la mitad de 4 teta. Que sería 90 menos 2 teta. ¿Y cómo terminarías el problema? El problema lo vas a terminar acá, opuesto por el vértice y haciendo la suma igual a 180. Si te has dado cuenta, este ángulo por opuesto por el vértice, ¿cuánto sería? Teta. 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 Y este ángulo por opuesto por el vértice, 4 teta. pero ¿cuánto suman los tres ángulos de un triángulo acá, no? 180. Y ya tendrías una suma básica. La suma básica que es la propiedad 1 con la cual hemos empezado todo, ¿sí? Así que decimos, acá la suma debe dar 180. Ahora voy a sumar de frente, ¿ya? 4 más 1, 5. 5 menos 2. Acá hay 5, pero acá hay menos 2. Sería 3. Y acá hay un 90. Ya, repito. 5 teta menos 2 sale 3. Y quedaría 3 veces teta. 180 menos 90. Has restado estos números. Bien, tómale una foto, una captura para que lo repases si tienes dudas. Vamos al toque y pasamos a la 15, ¿ya? Todos a la 15.
El tema todavía. En el 15 basta usar este concepto. Ya no se usa esto, porque te piden lados, así que con esto nada más. Listo, te repito que es excentro, ya, para la pregunta 15. Primero recuerda que hay 3 excentros. Hay excentro a la derecha, hay excentro a la izquierda y hay excentro abajo, ¿ya? En este caso va a ser el excentro relativo a BC, acá. Recuerda que en el excentro tiene que haber 3 bisectrices, 2 que son externas y una que es interna, ya está escrito, ¿ya? Sería así, esta es la bisectriz externa, esta es la otra bisectriz externa, pero aparte de las 2 externas siempre hay una interna, ¿sí? Así siempre se trabaja el excentro, ¿ya? Para el problema 15 solo va a ser importante esta, va a ser importante y esta. Esta no se va a usar. Así que con ese comentario vamos a empezar la pregunta 15. En el transcurso, el primero que note la solución, escribe la respuesta, por favor, ¿ya? Ya, muy bien. Miren entonces, concentrados. Dice, en un triángulo ABC, ¿ya? ABC, más o menos vamos a graficarlo así. A, B, C. Ahí está el triángulo. Por E, que es el excentro relativo a BC. Relativo a BC significa que vas a tomar el excentro a la derecha. Relativo a AC significa que tomas el excentro abajo. Y relativo a AB significa que tomas el excentro a la izquierda. En esta ocasión sería acá. Ahí está el excentro. No dibujes las bisectrices todavía. Luego dibujarás las que sean necesarias. Te dicen que por el punto E, el excentro, se debe trazar una paralela. O sea, se debe dibujar una paralela a él. Entonces, si es una paralela, sería así más o menos. Esta es una paralela a él, ¿no? Y si te mencionan la palabra paralela, tienes que usar la teoría de la Z. ¿Se acuerdan la teoría de la Z? Que este ángulo alterno, ¿cómo era con este? Esa Igual. teoría va a ser obligatoria, ¿ya? Obligatoria, ¿sí? Pero sigamos dibujando. Esta paralela intersecta a AB, ¿en qué punto? En M. ¿Y a BC en qué punto lo cortan? Acá lo corta en N. Debes calcular MN. Así que tu pregunta sería esta parte nada más, ¿ya? Desde M hasta N. De acá hasta acá. Ahí está la pregunta. Desde M hasta N, suficiente. Hay 2 datos. Uno que AM es 9, esta parte. Hasta acá es 9. Y esta parte NC es 6. Ahora sí. ¿Quién tiene la respuesta? Ya, entonces mira cómo vamos a hacer esto. Observa. Vamos a empezar dibujando una bisectriz exterior primero, ¿ya? A ver, primero la exterior. Primero voy a dibujar la exterior, luego la interior, ¿ya? A ver. Si estamos en el excentro, prolongas primero. Prolongas y dibujas acá la bisectriz exterior. Esta sería la bisectriz exterior. Y ya dibujamos esto. ¿Te ubicas? Ahora busca tu Z. ¿Dónde ves algo parecido a una Z? ¿Ya te diste cuenta de la Z acá? ¿Lo tienes? Él forma una Z con él. Entonces, por la teoría de la Z, ¿a dónde va este ángulo alfa? Y mira lo que se forma. Gracias a la Z hemos formado el primer isósceles. Digo primer porque va a haber otro más cuando use a la otra bisectriz, ¿ya? Entonces, ayúdame. Si a alfa se opone 6, a este alfa, ¿cuánto se pone acá?
¿Lo tienes? A alfa se opone el dato 6. Conclusión final, a alfa se opone también 6. Listo, seguimos con el excentro. Recién he dibujado una bisectriz. Ahora voy a dibujar a la interna, esta que está acá. A la interna, ¿ya? Entonces, si E es excentro, ¿qué bisectriz será esta? Interna. Esta es la interna. Ahora forma una Z desde acá. Quiero que formes una Z desde acá. Todo. ¿Ya viste esa tu Z de acá? Así. Una Z gigante sería así. Es una Z así. ¿Lo tienes? Este beta, ¿a dónde iría? Entonces, si acá es beta, ¿a dónde va? ¿Qué dices? Y mira el triángulo que has formado acá. Sale Has 3. formado, ajá, sale 3. Al segundo isósceles. Sale 3, ¿no es cierto? Porque a este beta se le opone 9 y a este beta también se le va a poner acá 9. Todo sería 9. Quiere decir que X más 6, porque hemos formado con beta y con beta al último isósceles. Bien, tómale la captura y ya en casa, si tienes dudas, vas a repasar, pero todo en base a este concepto. No se usó la de abajo, solo la de arriba nada más. Ya. Bien, avancemos. Ahora sí me toca trabajar todos los problemas de isósceles, ¿ya? Todos los problemas que sobran ya son de isósceles. Tómale la fotito y vamos a terminar ya. Ahora sí voy a hacer la número 1, ¿ya? Bien, chicos. Todas las preguntas que quedan salen así. El triángulo isósceles es el más importante de todos, ¿ya? ¿Cuántos lados iguales tienen que haber? Solo 2 y van en cualquier lugar. No hay un orden. Pueden estar uno acá y el otro acá. El que no es L, ese lado diferente se llama base. Repito, hay 2 lados iguales, no hay un orden, y el que es diferente se llama base. A la base se opone el ángulo diferente, este se llama ángulo diferente, y a L se le opone frente el ángulo igual. Este ángulo será igual a este. El ángulo diferente más los 2 ángulos iguales es 180. A ver, ejemplo básico. Ejemplo básico. Díganme cuánto vale acá el ángulo X. A ver, escribe en el chat cuánto vale el ángulo X. Activa tu audio en todo 20. caso. ¿Cuánto? 50. 50. Otra respuesta. Yo digo 20. 40. 20, 50, 40. Ya tengo 3 respuestas. 20, 40 y 50. 20. 20. 40. 20. 20, 20, 20. 20. Por isósceles. 20, 20.
Ya, entonces la respuesta final es 20, 20, ¿ya? Bien, un punto para los que han dicho 20. Los que no, prefiero que se equivoquen en el ejemplo, porque en los problemas ya vamos a hacerlo un poco más serio, ¿sí? A ver. Siempre recuerda que hay un lado diferente. Se llama lado igual, y este se llama lado diferente. El lado diferente se llama base. La base tiene el ángulo diferente. Este es el ángulo diferente. Por lo tanto, los otros serán los ángulos iguales. AL 80, AL 80. Y de ahí sumas el ángulo diferente X más 2 veces 80, 80 por 2, o 80 más 80. Y de ahí X sale 20. Así, ¿ya? Esa es la idea. A ver, otro ejemplo antes de pasar a los problemas, a ver acá. Esta es una que vino hace poquito en el examen de Villarreal. A ver, todos rápido. Es una facilita de Villarreal, lo van a hacer al toque, al ojo. Dígame cuánto vale X. Si acá era, no me acuerdo, le voy a poner 20, ya le voy a poner 20. A ver. ¿Cuánto vale X ahí? Hallar X. Acá está la teoría. Yo digo 20. Vamos, todos en el chat. Sí está para hacerlo al ojo, no necesitas papel ni lápiz. 20. Pero si tienes tu papel normal, te voy a esperar un minuto. 20 dicen por ahí, pero no puede ser 20 porque es ser 20 allá. ¿80 tampoco? 85. Eso es. 85. 85. Ujú. Bien, chicos, es correcto. Les explico rápido y con esto ya vamos a tener la base para hacer todos nuestros problemas. Ya, a ver, vamos por acá. De hecho que hay dos problemas, ¿ah? Hay dos problemas. Perfecto, Luis. Este sería el primer problema, ¿ya? A ver. Primer problema. Lado igual, y este sería la base. La base. Si esta es la base, este es el único ángulo diferente. Acá estaría el ángulo igual y acá estaría el otro ángulo igual. Hacen la suma 20 más 2 beta igual a 180. Tienen que tratar de hacer esto mentalmente. Si eres de las personas que no puede hacerlo mentalmente, tienes que trabajar la parte operativa en tus horarios de debilidades. No se olviden que en un horario de debilidades tenemos que trabajar todo lo que se nos hace difícil, ¿sí? No, la 1 no sale 18. Ya. Entonces, ya llamamos beta. Beta vale 80. Y ahora sí vamos a bajar al segundo triángulo, ¿ya? Listo, borro la base. Y empiezas de cero como si fuera un nuevo problema, ¿ya? Ahora sí estás en un nuevo problema. Si todo es 90 y ya tienes 80, ¿cuánto sobra acá? Tengo 80, pero todo es 90. Acá sería 10. Y empiezas a trabajar en un nuevo problema desde cero. Todo lo que has hecho hasta ahora ya no sirve, ya no vale, lo anulas. Lados iguales, B, y este sería la base. Porque estás empezando en un nuevo problema. Si la base está acá, este es el ángulo diferente. ABX, ABX. Y sumas 10, dos ángulos iguales. Este 10 pasa a restar. El 2 que le está multiplicando baja a dividir. 170 entre 2. Bien, ahora sí, chicos, ya tenemos la teoría con la cual se hacen todos los problemas, ¿ya? Vamos a hacer entonces, en la 1 sale 20, tampoco no sale 20, ni 18 ni 20. Bien, a ver, sale 15 grados. Lo que pasa es que primero tienes que usar el boomerang, ¿ya? El boomerang. Así sería. Acá hay un triángulo y se han dado cuenta que acá hay una figura que es el cuadrilátero cóncavo, lo que vimos al comienzo de la clase.
Tienes que combinar todo lo que ya has aprendido. No se olviden que ya estamos terminando, ¿sí? Acá está X, 5X, 3X y X. Dice el problema que el lado AB es igual al lado DC. Eso te afirma. Y tienes que hallar X. Listo. El primer paso sería la propiedad del cóncavo. El cóncavo, eso lo hemos practicado. Así que dime, ¿cuánto vale el ángulo D por la propiedad del cóncavo, este ángulo? 5X. 5X, ¿no es cierto? Sería el X de arriba más el 3X más el X. Y ahí estamos haciendo caso a una propiedad que practicamos al comienzo, 5X. Ahora vamos a mirar esos dos que valen 5X. ¿Qué está pasando en el punto D y en el punto B? Acá está sucediendo algo especial, que hay dos ángulos iguales acá. ¿Cómo son ellos? ¿No? Es un isósceles, pero está mostrado al revés. No hay lados iguales, pero sí hay ángulos iguales. ¿Qué significa 5X, 5X? Entonces, si a 5X se opone L, acá también a 5X, ¿cuánto se opone? L. Así que la conclusión es que se deduce, gracias a estos ángulos, este lado pasará para acá. Este sería la base, hasta la base. Y ahora vamos a mirar el total. Si miras la figura total, algo está pasando con sus dos lados. ¿Qué sucede con sus dos lados de este triángulo total, el grande? ¿No? ¿Te estás fijando que él es L, pero él también es L? Entonces un isósceles en el total, donde este sería su base. A L se opone 3X, a L se opone 3X. Acá tiene que haber 3X. Repito, 3X y acá tiene que haber 3X, falta 2X. Y podemos hacer la suma. 3 más 3, 6, 6 más 6, 12, ¿no? Repito, la suma de tres ángulos, 180. Bien, vamos a hacer ahora, a ver, uno difícil, ¿ya? Uno difícil. Me parece que la número 12. Vamos a hacer la 12, ¿ya? Profesor, Vamos en el con la problema 2. 2 sale 30. El 2, perfecto, sale 30, ¿sí? Eso te lo voy a dejar como tarea. No está tan complicado ni tampoco tan fácil, término medio. La 2 sale 30 y la 6, en la 6 tienes que trazar una línea del punto B a D, una diagonal BD, formar un equilátero y un isósceles. El 6 también va a ser tu tarea, ¿ya? Repito, para el 6, traza la diagonal de B a D y divide al cuadrilátero en dos problemas, un equilátero y un isósceles. Tarea para ti. La 7 también tarea. La 6 no sale 60, no sale 60. Voy a hacer los difíciles. Quiero que no sobre ningún difícil. Vamos a la 12. ¿Ya le tomaron captura? Lo estaba borrando. Escúchame un rato una teoría para el problema 12. En geometría y en trigonometría, también en el curso de RM se usa esta propiedad del ángulo doble, ¿ya? Todos los problemas que tengan esta característica, así, se resuelven así. Primero se ubica alfa y al frente estará el lado menor. A es el lado menor. Se debe prolongar hacia afuera, siempre hacia afuera, una línea igual al lado menor. Al hacer eso, automáticamente se forman tres isósceles.
No te lo muestro acá, pero en el problema 12 te lo voy a mostrar. Tú solo memoriza que hay que prolongar, obligatorio. Donde está el 2 alfa se prolonga. ¿Ya? Ahora sí, el problema 12 ya va a ser sencillo porque ya conocemos el truco, el método. ¿Sí? Escúchame entonces. Dice así, a ver, acá hay un triángulo. A, B, C. Acá está el punto D, ¿ya? F, perdón, F. Listo, por si acaso, esta teoría en San Marcos siempre viene una pregunta y en trigonometría también, ¿ya? Del ángulo doble, es recontra conocida, dice así. Dice hallar BC. Entonces, esta es la pregunta, le voy a poner X o L, ¿ya? L le pongo la pregunta. L es nuestra pregunta y el dato es que AB vale 5. Ah, me piden BC, me equivoqué. Me piden BC, hallar BC. Esta es la pregunta. AB vale 5, este sería 5, y FC vale 2. Acá hay un lado pequeño que vale 2, ¿sí? Muy bien, ahora sí, espero que estés listo, concéntrate mucho. Lo primero que vamos a hacer es seguir la teoría como paso inicial, y lo que venga después ya son razonamientos básicos y lógicos de la figura misma, ¿ya? A ver. ¿Notas que él es un alfa? ¿Sí? Sí, perfecto. Su lema es correcto en la número 2, ¿ya? Nota que acá hay un alfa y nota que acá hay 2 alfa. Sea trigonometría, sea habilidad matemática, siempre haz esto, ¿sí? Siempre haz esto. Prolongas una línea igual que esta. Si acá dice L, acá pones L. Suponte que este punto sea Q, ¿ya? Ya hemos hecho la teoría. Ahora me toca mostrarte a los 3 isósceles. En el tercero se va a ver la respuesta. ¿Ya? Hay 3 triángulos isósceles. El primero se va a llamar, el primero va a ser el que está afuera, BCQ. A ver, obsérvalo por favor acá. ¿Por qué es isósceles? ¿Por qué razón es isósceles? Porque tiene 2 lados iguales. Si a L se opone el primer ángulo igual, a L se opone el segundo ángulo igual. Pero el valor va a depender de este ángulo externo. Recuerda que la suma de 2 internos, ¿a quién es igual? Al externo. ¿Qué colocas acá si esto más esto da 2 alfa? Ayúdame con eso. Alfa. La mitad, alfa, porque alfa más alfa verifica el 2 alfa, ¿ya? O sea, ya lo terminaste. Vamos con el segundo. El segundo isósceles va a ser la figura total. Mira el triángulo ABQ, total. Dime, ¿por qué la figura total es un isósceles? Esto. Es porque tiene alfa, alfa. Iguales. Como tiene alfa, alfa, entonces, si a alfa se le opone AB, acá a alfa también se le opone AB. O sea, ¿cómo son estos lados? Iguales. Si a alfa se le opone 5, acá a alfa se le opone 5. ¿Lo tienes? Vamos al tercero, ¿ya? El tercer triángulo lo vas a notar cuando calcules esto primero por ángulo externo. Este ángulo no te lo dan en el dato, pero es el ángulo externo para este triángulo. Recuerda que para este triángulo, un ángulo externo sale la suma, beta más alfa. Suma de interno, ¿lo tienes? ¿Te puedes fijar cuánto vale esto y cuánto vale esto? Acá es beta más Igual. alfa. Y acá también es beta más alfa, ¿lo tienes? Sale 3. Perfecto, esa es la respuesta, ya se dieron cuenta. Va a ser el triángulo FBQ. ¿Por qué es isósceles? ¿Por qué este es un isósceles? Porque tiene beta más alfa y tiene beta más alfa. Si acá se opone 5, acá también se le pone 5 desde acá. Quiere decir que el 2 más el L,
Este 2 pasaría a restarse. 5 menos 2. Muy bien. Esa teoría, por favor, anótenla bien, que lo van a usar en problemas complicados. A ver, vamos uno más ya, a ver, la 13. Una mirada a la 13. Antes que nos gane la hora, las 13, y todo lo demás va a ser tu tarea, ¿ya? Ya lo tienes, ¿no? Chicos, a partir del tema 3 estamos empezando con puros temas de examen de admisión, ¿ya? A partir del tema 3, tu práctica, tu horario de refuerzo tiene que ser más contundente, ¿sí? Practicar más problemas. Hoy día en la tarde te toca tu horario de refuerzo practicar media hora o 1 hora de más problemas de triángulos, así que tienes que buscar material, ¿sí? Dice así, la 13. Es un texto, a ver. En un triángulo rectángulo ABC, vamos a dejarlo así. Ya sabes que pertenece a este tema. Acá está nuestro triángulo rectángulo ABC. Dice el problema, este es el problema 13. Se traza la altura BH. Esta es la altura BH, donde acá va a ser 90. Así se grafica una altura, formando 90 grados. En el triángulo BHC, acá, BHC, va a trazar la bisectriz BR. BHC sería así. La bisectriz BR, se supone entonces que este ángulo va a ser igual a este ángulo. Ahí está la bisectriz BR del triángulo BHC. Si AB es 10, acá tienes un dato 10, y AH vale 7, la pregunta es hallar HR, ¿ya? Esta pregunta la voy a marcar de rojo. ¿Listo, chicos? ¿Lo tienen? Bien, te lo explico ahora y con eso nos quedamos y van a descansar un rato para su próximo curso, ¿ya? A ver. Vamos a aplicar una teoría llamada el triángulo rectángulo, ¿ya? Acá hay una teoría, en todo triángulo rectángulo, hay una teoría donde dice, si el primer ángulo vale alfa, esto se llama el complemento. El complemento significa 90 menos alfa. Esta teoría también se va a usar mucho en los próximos capítulos. Alfa, 90 menos alfa. En trigonometría lo usan demasiado, bastante, ¿eh? Ahora, un concepto básico sobre restas. Cuando dentro de un ángulo recto, tú le restas un ángulo alfa, ¿cuánto quedaría en la resta? Acá, hablando. ¿Cuánto es? Dímelo o escribe en el chat. 90 menos alfa. 90 menos alfa. 90 menos ¿Se han dado cuenta que es lo mismo? ¿Han notado esto? Y así se va a formar nuestro isósceles. Así que quiero que empieces con esto, a ver. Quiero que empieces mirando este triángulo. ¿Estás conforme que este es un triángulo rectángulo? Acá, fíjate bien. Ahí. Rectángulo. Y si él vale alfa, ¿cuánto sería este ángulo de acá? 90 menos alfa. Ya lo tienes, va 1. Ahora vamos a mirar arriba. ¿Cuánto mide todo este ángulo arriba? Toditito lo que está arriba, completo. Todo es 90. Pero tú le vas a restar el segundo alfa nada más, ¿ya? Le vas a restar esto. Este alfa ignóralo, no vale. Entonces, si a todo este ángulo recto le restas el segundo alfa, ¿cuánto sobraría acá? ¿Significa por qué? Porque este alfa no existe, solo existe el alfa de acá. Entonces, al 90 le has quitado un solo alfa, acá está la muestra, y esto va a ser 90 menos alfa. Sale Ahora 3. sale 3, ¿no? ¿Ves lo que se ha formado acá? Entonces, se ha formado el triángulo ABR. ¿Por qué razón es isósceles? Porque tiene dos ángulos iguales. Entonces diremos
Si a 90 menos alfa se opone 10, acá a 90 menos alfa se opone 10. Y acá tiene que haber 10 hasta acá. 3. Entonces, 7 más x es igual a 10, ¿ya? Muy bien, chicos, tomen la captura. Se cuidan bastante. Por favor, hoy día en la tarde practiquen profesor. 10 o 15 problemas más de este tema y me repasan triángulo 2, que es congruencia, para la semana siguiente. Vengan repasando teoría. Cuídense, Gracias, profesor. chicos. Hasta luego. Tomen su captura. Gracias, Hasta profesor. luego, profesor, cuídese. Hasta luego, Gracias, mi Selva. profesor. Mi Selva, gracias. Hasta luego. La Miss creo que se ha ido al descanso.